tema, a ver, sí, va a entrar hasta el tema, este tema, antiparasitario, antinarcótico y antifúngico. Son temas relativamente cortos, no son tan largos, esos temas, que entran dentro de todo lo que es la terapéutica de infecciones de la unidad 6. Ya en tercer parcial ya entran la otra parte que son el sistema óseo-mioarticular, endocrino y sistema nervioso central. Doctor, ¿desde qué tema es el segundo parcial? ¿De procoagulante? ¿O de... ¿Hasta dónde dimos el primer parcial? No me acuerdo así. Vimos hasta cardio. ¿Cardio? Ya de ahí en adelante entonces. Ah, ya. Voy a ver aquí pasa que estoy un poco confundido. Las privadas de otro sistema y me confunden. Las privadas de central no eran igual. Ya voy a ver. Para decirle bien los temas que van a entrar. Ya. Bueno, entonces habíamos hablado en la anterior clase sobre lo que son fármacos antituberculosos. Habíamos mencionado en qué situaciones se receta o se da lo que es los esquemas, porque en tuberculosis no es a elección, es por esquema. Le voy a dar al paciente ya si tenga un caso de tuberculosis pulmonar positiva y se da lo que dice el programa, que es un esquema de 2/4, 2H. Bueno, lo que habíamos visto en casos de tuberculosis pulmonar diagnosticada por criterios que habíamos visto también, creo más criterios, podemos también, así no tenga vaciloscopía positiva. También en caso de tuberculosis extrapulmonar, también en caso de coinfección, tuberculosis VIH, que el paciente tenga VIH. Entonces el esquema normal que menciona el programa se hace de a base de acuerdo a este tipo de procedimientos, ¿no? Las administraciones son diarias, una sola toma, de lunes a sábado. Cuando ya, no dice aquí, pero cuando ya hay confianza con el paciente, un paciente que siempre acude, va, se le puede dar por toda la semana. Pero eso ya es confianza con el paciente, eso no está escrito, porque si estuviera escrito se le daría, pero normalmente no es así. Entonces, siempre a los pacientes se le da 52 dosis de los medicamentos cuando ya se diagnosticó se le da entonces lo que es la isoniazida, rifampicina, pirazinamida. Principalmente se le da como primer esquema y el etamutónico. Ya en la segunda parte de los 4 meses solamente rifampicina, isoniazida. Siempre se hace seguimiento, pero al paciente cuando se le da tratamiento para tuberculosis sensible. Seguimiento tanto por medicina y por enfermería. Son dos tipos de formas que el paciente va. El paciente va y recibe su fármaco y la enfermera es la que le da el medicamento. Hay una sala aparte del programa de tuberculosis o de TB se llama,
todos los centros de salud de primer nivel, donde específicamente está separado el centro de salud a un lado, si lo vemos así, y el paciente va, recibe y firma. Ahora hace sus controles igual, se le hace seguimiento por parte de medicina general. Hay un médico encargado del programa. Bueno, el caso de las tabletas, como no viene la mayoría en forma de suspensión árabe, entonces de acuerdo a la dosis, a veces los pacientes se adelgazan tanto que llegan a pesar 40 kilos, 45, porque generalmente esa es digamos que el prototipo de un paciente tuberculoso, una persona delgada. Por lo tanto, muy raro el que llegue a pesar más de 70 kilos y tenga tuberculosis. Se puede dar, pero no se ve muy a menudo. Entonces, de acuerdo a la dosificación, se usan los comprimidos. Y en la receta médica, si digamos se le da al paciente 4 tabletas, porque pesó 54 a 70, o si se le da 2.5, en la receta médica se anota tomar 2 tabletas y media, se pone 2 tabletas y la mitad se desmaya. Se la da también drásticamente al paciente, porque hay pacientes adultos mayores, pacientes que no le entienden, porque toman varios medicamentos. Y para que no se confundan, se les hace gráficamente el esquema cuando es 2.5 tabletas de comprimido de una sola dosis. Ahora, estos pacientes se les sigue se les hace una conducta después de que se le da, habíamos dicho que son 2 meses, al final del segundo mes, nuevamente se va a hacer seguimiento a través de la vaciloscopía, se les solicita vaciloscopía a los pacientes para ver si la carga de los bacilos ha disminuido. También siempre se revisa el peso, talla, se le hace una consulta por medicina general con el encargado del programa, que hay un solo médico que solamente ve tuberculosis y son generalmente entre 10 a 15 pacientes. Bueno, son unos 40 a 50 pacientes más o menos que tiene cada centro de salud, son bastantes pacientes con tuberculosis. Luego al final del segundo mes se hace este seguimiento, luego al final del tercer mes igual se empieza con el esquema de 2, se hace otra vez vaciloscopía, se continúa. Si el paciente que presentan por primera vez vaciloscopía, puede ser que solamente iniciamos tratamiento en pacientes de acuerdo a criterios clínicos. De igual manera se sigue haciendo vaciloscopía, así se inicie con criterio clínico. Ya al final del cuarto mes del mismo esquema, a los pacientes de igual manera que presentan vaciloscopía, se les pide una prueba de sensibilidad y resistencia, porque los fármacos pueden estar haciendo resistentes. Ahí nosotros tenemos que aumentar otro tipo de fármacos que vamos a ir viendo. Eso se hace a través del Chinex Expert. Ya en el quinto mes, cuando ya estamos comenzando con el esquema de el segundo esquema, se hace el cultivo, se ve también siempre prueba de sensibilidad y resistencia. Esto se lo envía para que se lo haga a través del Chinex Expert, de la máquina, que va a ver los bacilos, que es más específico, y también va a ver si hay resistencia. Si en todo caso hay resistencia, se inicia la segunda línea, que vamos a ir viéndolo de acuerdo al esquema que se va a conocer. De acuerdo al seguimiento que se le va haciendo al paciente, ya se lo va catalogando como fracaso, como resistencia, como lo hemos visto.
Hay situaciones especiales de pacientes con tuberculosis. Puede estar una mujer embarazada con tuberculosis, lactancia, recién nacido, anticonceptivo, que tenga también. En estos pacientes, de igual manera, se hace el mismo esquema, solamente que se hace seguimiento de acuerdo a la toxicidad en algunas situaciones, pero no se descontinúa ningún tipo de medicamento. El esquema persiste de 2 a 4 meses con los mismos medicamentos. Donde se va a modificar el esquema es en pacientes que tengan meningitis tuberculosa o tuberculosis en el sistema nervioso central. Ahí se hace un esquema de 2 meses y de 10 meses de isoniazida de rifampicina. Igual en pacientes que tengan hepatitis crónica se hace el mismo esquema de tratamiento. ¿Qué pasa cuando hay tuberculosis infantil? En tuberculosis infantil no es común ver tuberculosis infantil, es muy raro. Generalmente se presenta en comunidades cuando el niño ha tenido demasiado contacto con una persona y el tiempo en que ha tenido contacto. En caso de los niños, se sigue igual haciendo el esquema de kilogramos peso dosis, principalmente, y ahí se le va dando las tabletas. Lastimosamente, como no viene la mayoría en suspensión, se le da el tableta y hay que decirle a la madre que busque o que lo triture o cualquier forma que se lo dé, pero lo tiene que tomar el niño, tiene que tomar los 4 medicamentos del esquema. Bueno, ¿cómo podemos prevenir? Ya hemos dicho que esto se hace a través de la vacuna del BCG, la marca que tenemos, los sudamericanos, que se hace generalmente, se aplica en todos los recién nacidos y menores de 1 año en establecimientos. Tras que nacen ya le están colocando al tiempito las vacunas para prevenir tuberculosis por el hecho de que es muy endémico. Hay bastante tuberculosis y no disminuye. Los programas solamente están ayudando para evitar que se muera el paciente, pero el contagio persiste. Bueno, ¿qué vamos a ver de algunos aspectos farmacológicos de las drogas de primera línea? Habíamos hablado que hemos visto principalmente los esquemas, cómo actúan los fármacos o cómo se dan los esquemas. Ahora vamos a ver qué clase de fármaco y dónde actúa en el vacío. Para ese caso tenemos los 4 principales: isoniazida, rifampicina, pirazinamida y tramadol, de los cuales se empezaron a crear aproximadamente entre el año 50 al año 60, y asociándolo se ha demostrado mucho más efectividad en estos tipos de pacientes. Bueno, entonces la rifampicina está entre los fármacos. De acuerdo a los mecanismos de acción, vamos a ir viendo que los fármacos aprobados para la Mycobacterium tuberculosis, de los cuales tenemos, si hacemos un esquema de el bacilo, donde va a actuar los fármacos, aparte de los medicamentos antituberculosos, tenemos también alguna fluoroquinolona, en caso de cuando hay compromiso bastante del pulmón, la rifampicina, que actúa la síntesis del RNA, la streptomicina, igual, que se usa en segunda cuando hay resistencia principalmente. Algunos macrólidos también se pueden utilizar de acuerdo a los esquemas.
pero principalmente dentro del grupo de los fármacos que nosotros vamos a ver, tenemos la isoniazida, la piracinamida y el etambutol. La rifampicina, que fuera actúa a nivel de la síntesis del RNA. La rifampicina entra en los bacilos de forma dependiente de la concentración. Este se va a unir específicamente, si hacemos un esquema del bacilo, tiene una membrana, tiene una pared y tiene un ácido glucónico, pero estos son los fármacos que van a actuar generalmente, los fármacos antituberculosos. La isoniazida y la epionamida actúan en el ácido, en la formación del ácido glicólico importante para sostener la pared, la protección del micobacterio. El etambutol va a actuar a nivel de la pared, de la formación o de la síntesis de la pared bacteriana, prácticamente en toda esta formación de toda esta pared. Y la piracinamida actúa en la membrana. Se da estos 4 antibióticos generalmente para destruir esta capa del bacilo, del micobacterio, mediante la aplicación del fármaco, y aparte se da la la rifampicina, que va a actuar ya a nivel del RNA polimerasa, prácticamente internamente. O sea que nosotros con los fármacos antituberculosos actuamos sobre la pared, sobre la membrana que protege, e internamente también intentamos hacer fijación de la subunidad beta de la polimerasa del RNA dependiente del DNA, que forma un complejo estable, y es ahí donde se va a fijar el fármaco, la rifampicina, internamente, para evitar que esas cadenas formen la síntesis del RNA. Entonces, la rifampicina viene a actuar como un antibiótico bactericida derivado de la rifampicina. Como vimos, actúa e inhibe el ARNA polimerasa, y esto va a causar que no haya crecimiento de la mayoría de las bacterias gram positivas. No solamente estamos hablando de que actúan a nivel del micobacterio tuberculoso, también actúan sobre otro tipo de bacterias como gram positiva, gram negativa, pseudomonas, próteo, pero en algunos micobacterios, como en la lepra, actúa como bactericida, como también actúa como bactericida a nivel del micobacterio tuberculosis. Si uno quiere ser malo, yo le puedo preguntar, ¿actúa como bactericida o como bacteriostático en tuberculosis? Pero no, eso la verdad que no es productivo. Me gusta preguntar esa pregunta a mí. Eso te van a preguntar cuando vas a residencia y tienes que leerla. Ahí te van a preguntar. Pero conmigo no, por ahí no quieren ser especialistas. Que tienen que serlo. El primer objetivo al salir de ustedes es ser especialistas, no es quedarse médico de nada. En el camino se empiezan a aparecer muchos tropiezos. Novios, novias, hijos. No es que sea un tropiezo, pero perjudica. Ya tenés que trabajar, ya. Trabajo, familia, todos se atraviesan. Así que mientras más tiempo ustedes lo dejen, más tiempo pueden hacer especialidad. Y ser médico general no es productivo.
O sea, se gana, pero no se hace rico. Bueno, tampoco como siendo especialistas van a ser ricos, digamos, no se les hace eso. Pero por lo menos van a ganar más, digamos. Así, si lo vemos así. Porque medicina no tiene que buscarse tanto, no hay cómo. No puede ser privado, porque en privado no te van a pagar. No, yo no conozco médico general derivado que gane bien, no conozco. Pero sí hacen, digamos, ecografía, hacen auditoría médica, o sea, ya van haciendo algún curso extra, ya pueden entrar más. Pero con la especialidad sí pueden ganar bien, porque ya uno busca generalmente a los especialistas, no busca a los médicos generales. Por eso es que su camino usted no termina en la universidad. Es un paso a la especialidad. Así que el estudio es siempre. Ustedes son de la bien, tienen altas posibilidades. A lo de las privadas pagan. ¿Saben algo? La verdad es que me sorprende. Harto años he sido docente de la privada y se van a dar cuenta de internado también. En internado yo no molestaba lo de las privadas. No molestaba, le decían no sabe nada. A mí me decían profesor, me decían porque lo molestaba. Pero bueno, pero no se tiene que confiarnos, porque el estudio termina, ustedes ya tienen, cuando están haciendo su internado ya tienen que estar pensando en su examen de residencia de especialidad. Y estudiando. Y ya tienen que estudiar esta carrera de la policía, de estático, eso preguntan. No, yo no voy a preguntar porque no lo van a utilizar, la verdad. Bueno, entonces la rifampicina se lo puede utilizar generalmente no solamente en como antituberculosis, también como hemos visto, también se lo utiliza en otros tipos de bacterias. Por si acaso este va a ser el único tema que está garantizado que se lo voy a pasar. Porque lo otro lo voy a ver, porque vamos a ver justicia de lo que vienen ustedes y posiblemente, o puede ser que se lo pase a todos y los que vienen voy a empezar a hacer una lista y a eso le voy a dar un examen de falso y verdadero. No, mentira. Vino de Palmasola le da falso y verdadero. Ya los otros ya vamos a ver. Pero algo tiene que merecerse por venirse algo. Ya voy a ver cómo voy a actuar. Ya voy a ver. Yo me acuerdo de la cara de los que vienen. Aunque son un montón, pero me acuerdo. Y aquí no son un montón, ¿no? Porque como paso en otra universidad ya me olvido hasta lo de Palmasola, me tengo que acordar. No me cuentan sus cueritos que se llevan. Bueno, entonces la rifampicina se usa también en combinaciones en tuberculosis, como hemos visto, con isoniazida, triacetamida y etranbutal. El etranbutal vamos a ver de que en la última guía, lo voy a preguntar, pero seguimos con la misma guía de utilización. Y en terapia también combinada cuando hay Mycobacterium leprae o lepra, como la enfermedad de Hansen también conocida, que no es muy común ver. Yo la verdad que he visto una vez en mi vida nomás. No es muy común ver ya lepra. Antes supuestamente era más común. También se usa en la hemófilo-influenza tipo B, en otras infecciones. Tenemos la isoniazida, que viene a ser uno de los primeros fármacos utilizados en tuberculosis activa y latente. Actúa como bactericida. Todo aquel, generalmente fármaco que actúa a nivel de la membrana de la pared, generalmente es bactericida, destruye. En este caso va a actuar sobre el ácido glicólico que ayuda a estabilizar la pared de la Mycobacterium. Es como si actuara sobre los cimientos más o menos, la isoniazida.
Viene sola y viene también combinada algunas veces. La absorción es buena, rápida, 100% de biodisponibilidad. Mejor se absorbe con estómago vacío, por eso que se recomienda que vaya en la mañana el paciente y que lo tome ese rato antes de desayunar. Puede causar molestias estomacales. El fármaco se va eliminando, lo bueno es que tiene una vida media relativamente larga, por eso es que puede estar hasta 25 horas y eso es bueno, por eso es que se da una vez al día. Bueno, los efectos adversos, los más frecuentes son problemas siempre hepáticos, las neuropatías periféricas, o sea, problemas de dolores o dolores así medio raros, extraños, pueden venir con la isoniazida. Principalmente, ya después los demás son muy raros. Hay que tener siempre en cuenta la neuropatía periférica. No se tiene que dar conjuntamente con algunos alimentos, como el queso, vinagre, hígado. Bueno, mejor en ayuna, siempre mejor en ayuna. Siempre se lo da en ayuna porque el paciente se lo siente en la mañana, va, toma y ya después se lo manda a ayunar. Tenemos igual la piracinamida, que actúa como bactericida. Ya habíamos dicho que actúa sobre el ácido glicólico y en parte también sobre la membrana. No tiene nada raro. La farmacocinética indigesta igual es con el estómago vacío. Igual lo más grave de esto son los problemas hepáticos. Por eso es que se hace bastante seguimiento a los pacientes cuando se da estos medicamentos diarios para ver si no bajó de peso, si no hay dolor, si no hay molestia, si no hay cualquier síntoma que sienta el paciente. Se le tiene que preguntar si es que el paciente, como la enfermera es la encargada de dar las tabletas, le va a preguntar cómo se siente, cómo ha estado. Puede ser que él diga, me ha dado ganas de vomitar, he sentido que me duele al orinar o me duele cualquier signo o síntoma. Se pasa a consulta médica para ver si no está haciendo una reacción al medicamento. De estos medicamentos, la piracinamida igual no tiene, siempre hay que ver el hígado. Tenemos el etambutol, que es un medicamento, a diferencia de lo otro, es bacteriostático, no es bactericida. Aunque actúa sobre la pared celular, pero de todo modo igual no actúa como bactericida, actúa como bacteriostático porque inhibe la formación de la pared. Por eso es que se da terapia combinada. Aunque el etambutol, por los efectos adversos muy comunes, actualmente en las últimas guías ya se la ha cambiado. Pero como digo, mientras que todavía esté en la guía boliviana y no exista un comunicado oficial por parte del Ministerio de Salud, lo seguimos utilizando. Y en este caso no podemos salirnos a terapias nuevas, porque es una guía del Ministerio de Salud y en esa guía tenemos que obedecerla. Lo grave que se ve, por eso es que uno de los problemas es la neuritis óptica, que puede llegar a un problema de un edema en el nervio óptico y el paciente va a tener una pérdida de la capacidad de distinguir entre rojo y verde. Eso es el efecto adverso más común y más grave. No común, pero digamos suele dar en algunos pacientes y es muy grave ese efecto porque produce la inflamación y automáticamente nosotros tenemos que quitar el fármaco. Entonces,
este fármaco está contraindicado cuando el paciente tiene problemas en la visión. Bueno, ¿y qué pasa en caso de resistencia? Hemos visto en pacientes que no tienen resistencia, que con el esquema 4-2. Ahora, cuando ya hacemos el seguimiento a los pacientes que están consumiendo los fármacos y vemos que hay resistencia a través del Genex Expert, entonces nosotros empezamos a hacer una clasificación de los casos basados en la resistencia al medicamento. Los casos se clasifican en categorías en función de las pruebas de sensibilidad a los medicamentos, de los aislados clínicos confirmados laboratorialmente del Mycobacterium tuberculosis. Estas categorías se dan también en base a esquema y se las enumeran en base a la tuberculosis resistente, principalmente de los más comunes a la rifampicina. También puede haber un paciente que sea multidrogo resistente, llamado TBMNR, como se ve aquí. Estos son, digamos, que los graves, y los más graves ya son los llamados los extensamente resistentes o llamados XDR. En esos casos, generalmente estas definiciones se dan en fármacos de primera línea. Los futuros esquemas que ya han modificado se lo va a clasificar de acuerdo a la resistencia de la cepa, principalmente a la fluoroquinolona, que son medicamentos que se van a utilizar o inyectables de segunda línea. Esto estamos hablando que son fármacos resistentes a primera línea, no a segunda línea, porque puede haber resistencia a segunda línea y evidentemente eso es más grave. Entonces, cuando hay monoresistencia, directamente se llama monoresistencia a un solo medicamento de primera línea llamado también DPE. La poliresistencia ya es cuando existe a más de uno, que no sea isoniazida rifampicina. La rifampicina, digamos, es el medicamento que puede haber más resistencia, como se ve acá, resistencia a la rifampicina, puede haber pero a la isoniazida, al etanbutor, a la miracinamida, pero ya cuando hay resistencia demostrada a la isoniazida rifampicina, ya decimos MDR. Ya cuando hay XDR es cuando hay resistencia también a la fluoroquinolona, que son medicamentos de última generación o de segunda línea, también llamadas, porque podemos dar otro tipo de medicamentos, entre los más conocidos la micacina. Bueno, ¿cómo nosotros decimos cuando el paciente está tomando sus fármacos antituberculosos y los resultados de los pacientes con tuberculosis resistente a rifampicina o XDR resistente, de los más resistentes, son tratados con medicamentos de segunda línea? Nosotros, cuando el paciente terminó sin fracaso de 3 o más cultivos negativos, porque hacemos cultivo mensual, podemos decir que es un paciente curado y el paciente no ha tenido reporte negativo, no ha tenido fiebre, baja de peso, después de la fase intensiva. Podemos decir que el paciente es un tratamiento completo cuando concluye sin fracaso, pero en los 3 o más cultivos, por lo menos entre los 30, correspondiente a los meses 14, 15, 16 después de la fase intensiva. Ahora hay fracaso al tratamiento cuando se tiene que suspender por alguna necesidad, ya sea que el paciente tenga una falta de la fase intensiva de la segunda fase, ya sea que no se hizo una revisión
bacteriológica, ya sea que el paciente se evidencia resistencia adicional adquirida a una fluoroquinolona, ya sea que haga RAFA, que son reacciones adversas a los medicamentos, que impide usar quinolonas también, puede morirse el paciente. No es común, pero es muy seguido ver pacientes fallecidos. Se dice paciente fallecido cuando está en el transcurso del medicamento, y obviamente la causa de la muerte va a ser la tuberculosis. Cuando el paciente no viene seguido, no viene a recoger su fármaco, también se llama pérdida de seguimiento. Actualmente, algunos pacientes que no pueden ir a los centros de salud, están los médicos llamados SAPSI. ¿Han escuchado los médicos SAPSI? ¿Quién ha escuchado los médicos SAPSI? Alejandra, mano. ¿Qué son los médicos SAPSI? Ya está bien, usted ha visto mi curso, ¿no? ¿O no? No ha visto. Ya. Hay dos tipos de médicos llamados los médicos que están, bueno, en mi curso le va a decir, el que vio mi curso le sabe, pero como no ha visto mi curso no sabe. Iba a dar un punto extra. ¿Cómo se llama usted, compañera? Ya, aunque haya llegado tarde, pero igual. Nosotros los médicos, salimos de médicos, hay dos formas que se atienden. La primera forma, la convencional, es que nosotros trabajemos en un centro de salud, primero, segundo, tercer nivel. Cuando trabajamos, estamos ahí todo el tiempo, en el centro de salud, y los pacientes acuden al centro de salud. Pero hay los médicos llamados SAPSI, que es como un programa en base a un decreto supremo del gobierno, en la cual, si lo vemos de otra manera, son médicos que el gobierno les dio trabajo para ir a los cubanos, porque a los médicos cubanos no le dieron título, no les reconocieron sus títulos, así que buscaron la forma de hacerlos trabajar. Esa es la realidad, que no te la cuentan. Casi yo cometo el error de irme a Cuba. Me acuerdo que estaba estudiando aquí, como decían, Cuba es lo mejor, la octava maravilla, los médicos salen de los mejores. Ya yo me estaba yendo para allá, ¿no? Pero me desanimé. Se fue una prima. Yo no me fui. Yo ya estaba estudiando aquí en la Abril. Bueno, la historia es extra. El asunto es que me recuerdo bien que no fui y fue mi prima. Cuando mi prima volvió, yo ya los dos éramos médicos, y yo le daba su cartón, nosotros hacíamos un cartón. Y bueno, y por ahí siempre, como somos médicos, siempre nos van a preguntar, todo el tiempo nos vienen preguntando. Yo que soy médico, me duele esto, me pica, me arde, hasta te muestran a veces, mira que tengo esto, te dicen. Un montón de veces. Se la conté, ¿no? La de la brasilera, la drogadicta, la que tiene su cuerpazo, ¿la han conocido? Sí. Bueno, había una brasilera conocida que paraba por las calles, así grandota, bonita la brasilera, cuerpazo, todo, drogadicta a morir. Y un día me acuerdo, yo estaba recién egresadito de médico, de blanco paraba, no de blanco, doctor. Pero tenía mi trabajo, era porque me obligaban, no era que quería, porque a mí no me gusta estar de blanco ahora. El asunto es que esa época no tenía auto, me iba en micro. Y llegué tarde en mi trabajo, porque iba por la zona de la Piraí, donde estaba Vinchita y toda la zona de los drogadictos. Yo vivía antes por allá, y bueno, bajé tarde a eso de las 10, caminando sobre el cuarto anillo, de blanco. Cuando la veo a la brasilera, no así, grandota, mierda, es que no me atrevía, con miedo. Lo primero que agarré mi celular, me lo metí donde no se ve. Y me guardé un quinto de un peso. Por si me va a pedir, solo me va a pedir, porque ella siempre pedía. Cabalín, nos topamos de frente, o sea, no había cómo esquivarle. Tampoco le iba a esquivar, y yo, hombre, pum, me dice, y me ve, ¿no? Y me dice, oye, ¿vos sos médico? Me dice, sí, soy médico. Le digo, bueno, te voy a decir la verdad, mira, así como me lo dijo. Yo me acuesto con todo, igual todo lo del canal, me acuesto, tenemos sexo y todo eso así. ¿Para qué te voy a mentir?
y me pica el sapo. Me pica y tengo algunas secreciones, me digo, yo me imaginé el zoológico que debe haber ahí adentro. ¿Y será que me puede dar un medicamento, me digo, para todo esto? Me digo, mierda, me pongo sapo de esta ahí entre mí. Y le dije, mira, ya, yo trabajo, había una clínica ahí a media cuadrita, ven, ahí yo trabajo, andate mañana temprano, te voy a dar todos los medicamentos. Ay, gracias, y se fue. Y yo era, ay, qué safeno. No era peligrosa, le pedía quinto uno y si uno no le daba, supuestamente, no era agresiva, pero le quitaba las cosas. Eso decía. Yo sabía que era VIH positivo. Sé porque en San Juan de Dios la atendieron y ahí me enteré que era. No sé si será verdad. Pero le he visto todavía así. Sí, viva, pero ya no tan bien. Claro, ya tiene sus años. Me parecía una Carla Morón en esa época, esa brasilera. Bien drogadita, bien, independiente, total. O sea, siempre nos van a pedir consultas gratuitas, siempre, es parte de la medicina. Por eso es que por lo menos tenemos que saber algo. Ah, y le estaba contando de mi prima. Bueno, el asunto que no falta el familiar que dice, oye, tengo esto, hijito, ¿qué me puede recetar? Me dice, no, yo le digo a mi prima, doctora, recete a su paciente, le digo, para haberle dado el conocimiento. Yo la verdad creo que ni sabía también. Y se me acerca y me dice, oye Marcelo, vos sabés que yo no sé nada. ¿Por qué no sabés nada? Le digo, ¿pero acaso no has ido a Cuba a la mejor medicina del mundo? Le digo, allá a nosotros no nos enseñaban, hacíamos pasantías, no nos hacían atender pacientes. Mirábamos nomás y nada más, no tocábamos, no recetábamos nada. O sea que se fueron 3 años de pasantía a estar con los cubanos, más o menos. Y esa es la verdad. Esa fue la verdad de lo que varios bolivianos fueron allá, no les enseñaron así, digamos, pasaban clases, pero a la práctica ellos no hacían prácticamente nada. Nadie se aplazaba, todos pasaban, o sea, fueron a hacer un tour de medicina más. Volvieron acá a Bolivia y ninguna universidad les quiso reconocer, porque yo no puedo irme a estudiar afuera y venir a Bolivia y trabajar, no puedo. Tengo que hacerme reconocer en primer lugar por el colegio médico, o sea, lo que dice la norma. El Ministerio de Salud, colegio médico, y recién puedo trabajar. Y el colegio médico no quiso. No. 3 añitos han estudiado, estos no son médicos. No le quiso reconocer y no le dio. Así que el gobierno, como bueno, siempre ha habido la pelea del colegio médico por el gobierno, eso no nos ha favorecido a nosotros. Bueno, ahorita ustedes no tanto porque recién están estudiando. Lo bueno es que va a seguir el gobierno a través de Lara, ustedes van a votar por Lara y va a seguir el problema. El problema está en que ellos, como no tenían dónde, los metieron a ser médicos SAPS, a la mayoría. Los mandaron a zonas, digamos, rurales. No es malo, lo que hacen no es malo. ¿Por qué? Porque nadie quería trabajar a zonas rurales, la verdad. Ahí en, qué sé yo, Quinagua, Porquererín, esos lugares donde estás vos con la enfermera nada más. El modelo SAPS es un modelo donde el médico no está en el centro de salud, acude a las comunidades. Va, digamos, a la comunidad, qué sé yo, del pueblo Ayoreo, y su primer trabajo es hacerse amigo de la comunidad. Tiene que compartir sus tradiciones. Si le echan a la coca, metámosle a la coca. Si comen perro, hay que comer perro. Eso dice la norma. Vean mi curso ahora. Ahí hablo sobre eso. En la tarde, tipo 4:30 por YouTube. Ahí en vivo. Ahí se explica cómo es el modelo SAPS, o sea, es lo que nosotros, los que salimos, no hacemos normalmente, lo hacen algunos tipos. Donde yo trabajo, hay médicos SAPS, que el gobierno les paga directamente y ellos acuden a las comunidades. No atienden pacientes ahí, sino que van a los barrios, van a qué tipo de pacientes, pacientes, por ejemplo, viejitos que no pueden ir, o personas que no pueden ir a los centros de salud. Y ahí ellos también llevan algunos medicamentos para tuberculosis.
llevan ilegal. La verdad que es una forma diferente de hacer medicina, no es mala, es buena, porque hay pacientes que no pueden ir por este o Z motivo a los centros de salud y por ahí tienen tuberculosis. Entonces es bueno que el médico vaya. También hay enfermeras, ellos manejan de una forma diferente. Es un poquito más trabajosa, un poco mejor remunerada, pero el problema es cuando van a comunidades. En comunidades no solamente ven el aspecto de salud, también ven el aspecto social. Si no hay agresiones, si todo eso, y tienen que hacerse amigos de la comunidad. Porque la comunidad siempre tiene autoridades locales que le llaman. Y es un poco difícil porque generalmente a una mujer no la veo yo compartiendo sus tradiciones. O sea, hay que compartir, o sea, tienen que hacerse amigos. Es muy difícil ser amigos cuando somos citadinos. Y no hemos criado en la ciudad, ir a una comunidad y que te inviten, a ver, que te inviten una víbora. Le digo, no, yo la comería, no importa. Pero la calor es lo único que más me pongo a pensar, aguantar, digamos. Bueno, eso es una nueva forma de hacer medicina que sí es buena, no es mala, pero de igual manera no se queden como médicos generales. Ustedes están unos 2 añitos y ya están con las mitacas, también no se pasa el tiempo. Bueno, entonces estábamos hablando de la clasificación de la resistencia. Tenemos en este caso resistencia secundaria a diversos factores como esquema fuera de la norma. Tenemos clasificaciones de tipo resistencia natural, que se llama. Esto es sacado directamente del modelo de atención de pacientes con tuberculosis, en la cual el esquema, el tipo de resistencia natural se da cuando hay una mutación genética que es muy común actualmente y se ve más reflejada cuando el paciente no toma su medicamento, cuando se pierde. Generalmente esta resistencia natural no presenta problemas para el tratamiento, sino si es correctamente administrado. O sea que mientras más correcto y diario se tome, hay menor probabilidad de resistencia. Eso se llama adherencia, enseñarle al paciente. El paciente, no sé cómo será, no, yo la verdad que los programas, pero uno lo tiene que sentar y decirle esto, que si usted no lo toma su medicamento va a ser resistencia y empeora el tuberculosis o le va a producir mayor malestar. Luego tenemos la resistencia primaria o inicial, que se da al paciente que nunca recibió tratamiento antes de la tuberculosis y generalmente ya puede hacer resistencia o puede hacer algún tipo de alergia o ya ha tenido algún tipo de alergia cuando se le ha dado algún tipo de medicamento. También hay la resistencia adquirida o secundaria cuando ya se le da tratamiento previo. Generalmente se da en resistencia de terapia monoterapia, cuando se le da solamente un medicamento, el paciente no puede tomar. Por eso es que mientras la terapia sea más completa, hay menor probabilidad de resistencia. Por ya hemos visto el diagnóstico para poder hacer y ver la resistencia. Generalmente se basa en el Ginepper y es de alto riesgo la resistencia cuando hay fracaso en el tratamiento, cuando el paciente no ha hecho el tratamiento correcto o cuando el paciente ha tenido contacto con tuberculosis MDR o RR confirmado. O sea que es como si el bacilo pasase a la persona y le pase el riesgo de la resistencia. Por eso es que a los pacientes se les recomienda siempre aislarlo así como un COVID más o menos, con barbijo, cuarto aislado, ventanas abiertas. Siempre se recomiendan estos tipos de pacientes. Y hay otro tipo de resistencia: recaída, pérdida y asombro. Siempre se basa la resistencia de acuerdo al cultivo
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con cultivo, prueba de sensibilidad y el Ginecke, que son los métodos para poder ver resistencia y sensibilidad al fármaco. Siempre se hace. Bueno, tenemos como tratamiento para pacientes MDR o RR este grupo de fármacos llamados de segunda línea. Entre los principales son fármacos fluoroquinolona que se encuentran, que tienen bastante espectro a nivel pulmonar. Por eso es que se usa generalmente estos fármacos. Tenemos en el caso la levofloxacina, el más utilizado. Tenemos aquí la moxifloxacina, que es un fármaco que según las guías nuevas ha ocupado el puesto del etambutol. Tenemos igual el gancifloxacina, no se usa mucho. La amicacina ya, esto viene inyectable, son de grupo B. Ya se usa inyectable por día. Se le da un tampón paralizado al paciente, no va a estar pinchando todos los días, no va a aguantar esa nalga. Se le da un tampón. La amicacina es el principal y en algunos casos la estreptomicina, los otros no son muy usados. Después hay mucho más el grupo C. Tenemos otro grupo de fármacos que podemos llegar hasta fármacos de amplio espectro como el Linezolid. Y en el grupo de fármacos también vamos modificando de acuerdo a la necesidad, ¿no? Hasta llegar a antibióticos de amplio espectro como el meropenem, imipenem, cilastatina, que ya son fármacos cuando hay bastante resistencia. ¿Qué hacemos? También hay un esquema. Se sigue un esquema. Yo tengo que informar que por lo menos sepan cuánto tiempo se hace, en qué medicamento más o menos. Tampoco es ir a preguntar qué pasa con la de las manguitas, esas cosas que se ven. Lo más común, me conformo con que sepan la primera fase y qué pasa con la resistencia. Eso es lo más importante, porque aquí esto, aprendérselo de memoria va a ser no práctico y difícil, porque al año se van a olvidar y cuando salga el médico ya va a estar, ya el etambutol ya no se va a usar. Así que este esquema se me antoja que al año recién va a cambiar el esquema. Bueno, entonces se sigue de acuerdo a la resistencia, tenemos la guía, se aumenta, ya no va a tomar por 6 meses, ya sube a 6 o hasta 18 meses, de acuerdo a si el paciente es MDR o si tiene alguna resistencia a uno, a otro o al otro medicamento, se aumentan los días. Bueno, y tenemos las llamadas RAFA, que también son comunes, reacciones adversas a fármacos antituberculosos, que llegan muy seguido a los pacientes. En este caso, nosotros, ¿por qué presenta el paciente cuando hace RAFA? Es lo que es llamado iatrogenia. Es un evento adverso inesperado, no deseado, que se presenta cuando administramos los fármacos antituberculosos o cualquier tratamiento, pero generalmente se lo conoce como RAFA. También aquí puede ser porque el paciente tenga alergia en la familia, puede ser de que se presenta como factor de riesgo menores, se lo clasifica leve, moderado, grave. La clasificación se debe principalmente, viene leve, que a veces viene un poquito, me ha salido doctor, aquí alguna alergia, me pica o roncha o abones, se le da la clorfenamida para, o en todo caso la ceftriaxona para que el paciente disminuya, pero si es que persiste, moderada, grave, ya se considera hacer un Ginecke para ver si es resistente o hacer la prueba de sensibilidad y se lo puede cambiar, ya se hace estos esquemas diferentes. Igual, lo mismo. Bueno, esto digamos que recién se ha publicado donde los adultos y adolescentes con tuberculosis pulmonar sensibles a los medicamentos pueden recibir tratamiento en 4 meses en lugar de 6.
digamos que es la última guía de actualización en pacientes con tuberculosis. ¿Cuál es la diferencia del esquema? Aquí el que cambia, el que se quita, es el etambutol y se añade la moxifloxacina, seguido de 2 meses de isoniazida y rifampicina y moxifloxacina. Fíjense que el esquema que se recomienda ha sido modificado, pero esto todavía no ha sido aprobado en Bolivia. Se hace un esquema de 2 meses de isoniazida, rifampicina, piracinamida y moxifloxacina y 2 meses de lo que es la isoniazida, la rifampicina y la moxifloxacina para personas de 12 años o más. Este esquema se ha aprobado, aunque también hay para niños otro esquema similar igual, pero en estos casos se recomienda en niños el etambutol, aquí no se lo ha quitado, de 3 meses hasta 16 años. Y esto, ¿quién lo ha aprobado? Esto lo ha aprobado la CDC en Estados Unidos, que es el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. O sea que es lo último en guías modificadas en pacientes con tratamiento tuberculoso. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué estoy aquí no podemos? ¿Por qué yo aquí en la parte privada no puedo? Porque en primer lugar no hay medicamentos a venta libre. No voy a encontrar moxifloxacina, no voy a encontrar lo que es la rifampicina y farmacólogo. Y si no voy a encontrar, no voy a poder hacer el tratamiento, así que voy a tener que seguir haciendo el tratamiento porque el tratamiento antituberculoso es gratuito en Bolivia. No se lo puede comprar en la parte privada. Si yo como médico detecto una tuberculosis y lo envío, ¿qué hago? Lo tengo que enviar al centro de primer nivel. Igual que la mordedura de perro. En cualquier lugar donde vaya al centro de salud de primer nivel, porque ahí le van a dar la vacuna antirrábica. Porque son de programa, son del gobierno, son gratuitos. Pero ¿qué tiene que hacer el paciente? Ir todos los días a recibir esa vacuna. No se les da para que vaya a su casa. Eso es lo único. Esto, como les decía, todavía no se ha aprobado en Bolivia. Esperemos que ya se apruebe, aunque sea al año, no sabemos. Porque la ranitidina, por ejemplo, hace 2 años ya no se usaba en otros países y aquí todavía meta. Hasta que recién salió este año que se tiene que continuar. Bueno, hasta ahí vamos a ver fármaco antituberculoso. La siguiente clase vemos antiparasitario, que es más corto, antimicótico, que es más corto, y antifúngico, que es corto. Y por eso, listo, ¿hay cuántas clases nos quedan? Falta 3 o son casi 4 clases que necesito para lunes. Hay una clase. No, doctor.